Bendiciones, mis amados hermanos en Cristo. Hace unos días que no les doy la reflexión, creo que desde el viernes o sábado, y quiero desatrasarme un poquito, pero no leyendo los textos de estos días anteriores, sino más bien resaltando algunos aspectos, sobre todo de la vida de San Pablo, que durante el martirio de Esteban guardaba las ropas de quienes apedrearon a Esteban y aprobaba su muerte. Posteriormente lo encontramos pidiendo cartas a las autoridades religiosas para perseguir a los cristianos y se embarca en esta persecución a todos los cristianos que invocan el nombre de Jesús. Y en ese proceso, cuando iba de camino a Damasco, se le presentó el Señor Jesús como una luz que lo tumbó del caballo. Y enseguida él se levanta sin poder ver. Y algo que llama fuertemente la atención: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo verdaderamente Saulo? A los cristianos, no a Jesús. Pero Jesús se toma tan a pecho que estén persiguiendo a su iglesia, que cuando se le manifiesta a Pablo, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dice: ¿quién eres, Señor? Soy Jesús de Nazaret, a quien tú estás persiguiendo. Y nosotros ya hemos leído el texto y sabemos que Saulo en realidad estaba persiguiendo a los cristianos. Pero cuando una persona está persiguiendo a los cristianos, a quien está persiguiendo, con quien se está metiendo directamente, es con Jesús, con su iglesia. Recordemos aquel hombre que cuando había persecución al inicio, después de unos días de la resurrección, los discípulos están predicando valientemente el nombre de Jesús. Y en medio de estas persecuciones decíamos, su oración no era: Señor, que termine esta persecución. No, danos fuerza, danos valor para seguir predicando el nombre de tu santo siervo Jesús, y aumenta los prodigios y los milagros a través de los cuales las personas van a creer en el nombre de Jesús. Y es la dinámica de esa primera iglesia, que después de haberse encontrado con Jesús resucitado y después de haber salido de ese encierro en el que estaban por temor a los judíos, se lanzan a predicar con valentía, y lo que están pidiendo es fortaleza, lo que están pidiendo es Espíritu Santo para poder seguir predicando el nombre de Jesús. En este proceso entonces se da el contexto de lo que estamos hablando de Pablo o de Saulo, que cuando cae del caballo, o sea, como que de alguna manera de su orgullo, de creer que sabía mucho y de estar persiguiendo a los cristianos, pues sencillamente cuando Jesús se le manifiesta en el camino, se da cuenta que no sabe nada, que es un ignorante frente a las cosas de Dios, que el camino por el que está yendo no es verdaderamente el correcto, aunque supuestamente lo que está haciendo lo está haciendo en nombre de Dios. Entonces viene aquí un detalle muy interesante, porque hay muchas personas que persiguen aún a los católicos, que se hacen llamar cristianos y que persiguen a otros cristianos, lo cual no tiene ninguna lógica sustancial en la vida espiritual, porque Jesús, cuando estaba vivo entre sus discípulos, decía: el que está conmigo no está contra mí. Y cuando alguien que dice ser cristiano está de alguna manera hablando mal de otros cristianos, pues sencillamente su cristianismo queda en veremos, porque un auténtico cristiano no tendría por qué estar hablando mal de otros que están proclamando al mismo Jesús, y peor aún, diciendo que lo que ellos están haciendo es del demonio, es del maligno, es obra de Satanás, cosa bastante delicada. Volvemos nuevamente con San Pablo, que todavía se llama Saulo. Entonces Jesús le dice: preséntate donde, y lo manda donde un siervo, y se te dirá lo que hay que hacer. Entonces el Señor se le manifiesta posteriormente a esa persona y le dice: Señor, pero es que ese hombre sabemos de su fama y que ha venido con cartas para perseguir a los cristianos y llevarlos presos, y somos testigos de las barbaridades que hace. Y Jesús le dice: yo lo he escogido porque le tengo preparada una misión. Y es como se da la conversión de Pablo, y ante la imposición de manos de este discípulo, de este hombre de Dios, recupera la vista. Vuelvo y digo, aquel que presumía de saber en realidad no sabía mayor cosa,
y tenía que comenzar un nuevo camino que era el camino correcto, con las actitudes correctas, del lado correcto, pasar de ser un perseguidor a ser un perseguido. Y posteriormente, precisamente cuando él está predicando el nombre de Jesús, incluso encuentra resistencia ante los judíos, que son el pueblo elegido, razón por la cual él posteriormente dice: yo les he estado predicando a ustedes el nombre de Jesús, pero como no quieren recibirlo, pues sepa lo que desde ahora me voy a dedicar a los gentiles. Queridos hermanos, personas que de pronto han oído hablar de Dios, que se creen espirituales, que de pronto creen que están siguiendo el camino, pero que en realidad no tienen la formación correcta y están persiguiendo a otros cristianos y definitivamente no están del lado correcto, porque en lugar de ser perseguidos están persiguiendo. Sépase, mis queridos hermanos, que aún en este tiempo, hoy en día, los verdaderos cristianos, los que predican la sana fe, la sana doctrina, el evangelio, como se tiene que predicar, son quienes están siendo silenciados, perseguidos, callados, que no pueden publicar en redes, etcétera, 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 porque están diciendo muchas cosas que ante algunas otras personas que dicen ser seguidores de Jesús, están enseñando cosas que no son conformes al corazón de Dios. Y he aquí que nosotros no tenemos por qué espantarnos ni abandonar la iglesia de Cristo. Al contrario, tenemos que quedarnos para defenderla. Y si tenemos que pasar a ser perseguidos, pues bienvenida sea esa persecución por causa del nombre de Jesús. Porque, queridos hermanos, la iglesia no tendría por qué modernizarse en nombre de recibir muchísimas más almas o muchísimas más personas o acoger a muchísimas más personas, incluso en situaciones de pecado. Lo que tiene que hacer la iglesia es iluminar a través del evangelio y de la palabra de Jesús a la humanidad, para que la humanidad llena del Espíritu Santo descubra su situación de pecado, se vuelva a Jesús les perdone después de que se hayan arrepentido. Queridos hermanos, recordemos que hay algunos mensajes que hablan del pequeño resto fiel. Y pues definitivamente tenemos que ser muy cuidadosos, porque nuestro propósito es defender la sana doctrina, la sana enseñanza de la iglesia, el sano magisterio, la sana tradición de la iglesia. Y con esto muchísimos cardenales, sacerdotes, obispos tendrían que alegrarse de que hayan personas que estén queriendo conservar el mensaje de Jesús, abriendo el corazón, la palabra de Dios, para que todos puedan escuchar, pero entendiendo que no todos la quieren aceptar, entender ni recibir. Desde esta perspectiva, mis queridos hermanos, entonces la iglesia no tiene que abrirse ni transformar su mensaje, ni transformar su doctrina para que otros tengan lugar en la iglesia. No, la iglesia tiene que ser de puertas abiertas, pero para que las personas puedan entrar, tienen que vivir un proceso, un camino, una conversión, un volver a Cristo. Sin conversión no podemos ver a Dios. Tenemos que transformar nuestras vidas y nuestros corazones a partir del mensaje del evangelio, abandonando comunión con cualquier situación de pecado. Dios ama al pecador, pero no ama el pecado. Espero que este mensaje sea de muchísima bendición para ti, mi amado hermano. Puedes colgarlo en el muro de tu red social, compartirlo con otras personas, suscribirte a nuestro canal para que recibas alertas cada vez que subamos nuevo contenido. Por tu atención, muchas gracias. Dios te bendiga.